Yo sí que me estaba esperando que llegara. Por eso. Bueno, disculpa por empezar un poquito tarde, venimos de dar el curso de reanimación básico cardiopulmonar. Están invitados para el siguiente. Y bueno, pues la verdad es que esta noche es una noche bastante interesante para nosotros por el tema que se va a exponer. Es actualidades en el manejo del traumatismo craneoencefálico en pediatría. Pues nuestra ponente primera, la doctora Aida Cruzada, que es una de nuestras intensivistas, tanto del Hospital Gómez Maza como del Hospital de Especialidades Pediátricas. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y también de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Pediatría. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches, agradezco la invitación de la Sociedad Chiapaneca de Pediatría para dar esta plática. Es una noche muy especial, primero porque tenemos aquí a la ganadora de la medalla al mérito médico 2019, la doctora Sandra Beltrán. Una persona a la que yo admiro muchísimo y ha sido maestra de todos nosotros. Otra que es el cumpleaños de la doctora Mota. Porque tenemos al doctor Muench, que también es un gran amigo y maestro, y es un honor contar con su presencia el día de hoy. Entonces es una noche muy bonita, con el que todos hemos estado en contacto en nuestra práctica hospitalaria. Entonces vamos a empezar. La plática es acerca de las actualidades en el manejo del traumatismo craneoencefálico severo. No es una plática de TCE, no vamos a hablar del tema del TCE, sino de qué es lo nuevo que se está haciendo en el TCE severo. Entonces, este año las guías se publicaron en marzo del 2019. En el Pediatric Critical Care, que es la revista más importante de terapia intensiva pediátrica, en el mes de marzo del 2019 se publicó el suplemento, está gratis, ustedes pueden entrar a la página, la pueden descargar sin ningún costo y revisarla ya de forma detallada. Son dos capítulos, uno son las guías y otro es el algoritmo. Entonces los puntos claves de esta plática son: primero, que al final de la plática el objetivo va a ser que mejoremos resultados en mortalidad, morbilidad y la función. Esto es bien importante porque no se trata nada más de reintegrar o de que el paciente se salve y viva, sino que reintegremos a un paciente funcional a la sociedad. Toda la plática gira en torno a mantener controlada la presión intracraneana y prevenir las convulsiones tempranas postraumáticas. Muy bien, entonces estas son las guías en el manejo del TCE severo en pediatría. Es la tercera edición, la primera fue publicada en el 2003, la segunda es en el 2012 y esta es la tercera que recién se publicó en marzo del 2019. Estas guías ustedes ya saben que los gringos todo lo tienen protocolizado, entonces ellos tienen una fundación que se llama Brain Trauma Foundation. Incluso si ustedes entran a esta página van a ver el protocolo de contusión de los jugadores de fútbol americano, está en esta página. Entonces ellos se basan en estas guías de trauma pediátrico, hay de adultos y de pediatría. De adultos en este año salieron la cuarta edición, en pediatría vamos una edición retrasados. Entonces, ¿qué es el TCE? El TCE es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal que es secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, o sea, un golpe. Y todo el manejo del traumatismo craneoencefálico está basado en esta teoría. No la vamos a revisar a profundidad, pero es importante conocerla. La teoría de Monroe-Kelly, que dice que el contenido craneal está compuesto por tres componentes, valga la redundancia, que es el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá en esta la tenemos muy bien ejemplificado y así es como debe estar de forma normal. ¿Qué pasa cuando alguno de estos tres componentes se ven alterados? Cuando uno de estos está alterado, los otros dos tienen que compensar. Entonces los que entran a compensar son el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo venoso. Cuando compensan, disminuye el líquido cefalorraquídeo, aumenta el retorno venoso cerebral y permite que las presiones intracraneales se compensen. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el paciente tiene edema cerebral, cuando tiene una masa tumoral intracraneana o cuando tiene algún hematoma. Pero cuando esta masa, ese edema o ese hematoma aumenta tanto que ya no es posible que los otros dos componentes puedan compensarlo, es cuando se presentan los datos de hipertensión intracraneana.
Entonces, en esta tercera edición, la gran sorpresa es que es una edición prácticamente sin cambios con respecto a la del 2012. Siempre estamos buscando en medicina que el sustento científico sea lo más cercano a un metaanálisis, a un nivel 1 de recomendación. Desafortunadamente estas guías están muy lejos de eso. En esta revisión se encontraron 48 estudios, ningún estudio es nivel 1, tristemente, solamente hay 3 estudios nivel 3 y el resto de los estudios son un nivel 3 con baja calidad en la evidencia de la recomendación. Entonces, lo rescatable de estas guías es que al final nos dan una ruta crítica, un algoritmo para el manejo del paciente con TCE y nos establecen las líneas de la primera y segunda línea de tratamiento, pero todo en su mayoría basado en la opinión del experto, basado en consenso, sino en un metaanálisis o una evidencia graduada. Hay una prueba, un estudio internacional que se llama ADAPT, por sus siglas en inglés, que es la evaluación en el impacto de las intervenciones y los resultados en el manejo del TCE severo en pediatría. Aquí está la página, también la pueden consultar libre en internet y las guías de los Estados Unidos están basadas en este protocolo. ¿Por qué hicieron ellos este protocolo? Bueno, primero porque se han dado cuenta que 1/3 de las muertes en Estados Unidos son por TCE. Y no solo es la muerte, sino son las secuelas. Entonces, todo lo que se gasta en un paciente con secuelas por un traumatismo craneoencefálico. Los costos son altos en tratamiento, estancias hospitalarias prolongadas y la rehabilitación. Este estudio, hasta el momento en el que fue publicada las guías 2019, llevaban 1000 casos analizados en esta base de datos. Y bueno, las guías 2019 son guías pediátricas, incluyen estudios de pacientes menores de 18 años, ojo, con traumatismo craneoencefálico severo, y esto por definición implica pacientes con una escala de coma de Glasgow inicial de 8 puntos o menor. Y son los mismos temas que las guías del 2012, si las revisamos es prácticamente los mismos temas, pero sí hubo algunas modificaciones con respecto a opiniones. Y las dividen en 3 categorías: el monitoreo, el límites o umbrales y el tratamiento. El monitoreo pues es la presión intracraneana, que ahorita vamos a ahondar en cada uno de estos puntos. Ya incluye ahora un neuromonitoreo avanzado y neuroimagen. Límites y umbrales establecen los límites de presión intracraneana y de presión de perfusión cerebral. Y en tratamiento vuelven a ser los mismos temas que ya conocíamos del manejo del traumatismo craneoencefálico, que es la terapia hiperosmolar, analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, la profilaxis de las crisis convulsivas tempranas, y cambian el concepto de hiperventilación por el de terapia ventilatoria, control térmico, uso de barbitúricos, craneectomía descompresiva, nutrición y el uso de esteroides. Entonces vamos a revisar de forma rápida cada uno para culminar la plática con la ruta crítica, que es el algoritmo. Entonces, en cuanto al monitoreo de presión intracraneana, las recomendaciones son un nivel 3, es una evidencia débil, pero sugiere el uso de monitoreo de presión intracraneana. La verdad es que es muy complicado en nuestro medio colocar un catéter para medición de presión intracraneana. En mi práctica como residente quizás me tocó 3 veces que colocaran un catéter de presión intracraneana y no era el dispositivo adecuado, hacían hechizos, ponían un catéter para medición de PVC o lo que tuvieran a la mano para poder medir la presión intracraneana. Entonces no es una práctica habitual en nuestro medio. Pero, ¿cuál es el objetivo de poder, si tenemos la capacidad en un hospital de poder instalar un catéter de presión intracraneana, el objetivo es limitar el daño secundario? Esto es muy importante porque el daño primario es el trauma, lo que ocasiona el traumatismo. El daño secundario es el que tengo que evitar. Ese daño secundario se define como todos aquellos eventos fisiopatológicos que van a reducir la perfusión del tejido cerebral y por ende la entrega de oxígeno, metabolitos y nutrientes. ¿Qué significa? Que el daño directo por el traumatismo va a generar una cascada inflamatoria tan severa que va a generar, a su vez, genera edema vasogénico y edema citotóxico. Este es el que tengo que evitar. Este edema es el daño secundario y es el que debo delimitar. Quizás todos los pacientes lo presenten, pero entre menos evidente sea, es mejor. Porque el resultado final del daño secundario es que el paciente haga hipertensión intracraneana, que se presenten síndromes de herniación cerebral, que haya daño isquémico localizado y
al final una compresión del tallo cerebral que termine en muerte encefálica en el paciente. Los protocolos actuales de los americanos empiezan desde la terapia prehospitalaria, pero ellos sabemos que tienen sistemas prehospitalarios muy bien organizados, respuesta de urgencias muy rápida, y incluso están zonificados los sitios a donde los pacientes son referidos. Entonces, la atención prehospitalaria es muy rápida. Ellos, desde que ven un paciente en estado de coma, inician intubación orotraqueal, oxigenación. El tratamiento es muy agresivo para la hipotensión e hipovolemia. ¿Qué quiero decirles con esto? Ojalá siempre fuera solo TCE severo y nada más se golpeó la cabeza, pero muchas veces es TCE severo más trauma torácico, hemoneumotórax, ruptura de vaso, de hígado, trauma cerrado del abdomen. Entonces, no me voy a enfocar nada más al cerebro, sino también tengo que ver si el paciente tiene pérdidas de sangre, llevarlo a normotensión, restituir volumen. La terapia osmolar temprana, la imagen tomográfica inmediata es muy importante y lo vamos a ver en el algoritmo, es lo que va a marcar la pauta en el tratamiento del paciente. Desafortunadamente en nuestro medio, los que estamos en hospitales de referencia, Gómez Maza, pediátrico, el paciente llega con 12 horas de evolución del traumatismo. A veces 8 horas de retraso en la intubación y incluso en estos hospitales hay ocasiones en donde no tenemos disponible el tomógrafo, entonces todo este tiempo vital perdido repercute en el paciente. Y algo que pues está de moda, y no solamente en el traumatismo craneoencefálico, es la nutrición temprana. Todavía a mí me tocó en la etapa de formación que el choque, el famoso choque séptico, nos tardábamos en iniciar la alimentación enteral. Ahora sabemos que entre más temprano se inicie la alimentación enteral en choque o, en este caso, en traumatismo craneoencefálico, le va a mejorar a nuestro paciente. Ya con los puntos del tema, la presión de perfusión cerebral no es más que la tensión arterial media menos la presión intracraneana. Necesitamos un catéter de presión intracraneana. Si lo tenemos, podemos calcular la presión de perfusión cerebral. Si no, la podemos estimar. Entonces, estos valores ya están predeterminados. En un paciente menor a 2 años, la presión de perfusión cerebral es de 45-50 milímetros de mercurio. El paciente de 2 a 8 años tiene una presión de perfusión cerebral de 50-55 y más de 8 años hasta 60 milímetros de mercurio. Con esto, lo que debo de tratar en mi paciente es mantener una TA media alta para asegurarme que si llego a tener un paciente con una presión intracraneana de 20, que es el límite máximo permitido, pueda yo alcanzar estas presiones de perfusión cerebral. Lo ideal es que si yo no puedo medir esta presión de perfusión cerebral, siempre la esté estimando entre 50 a 60 milímetros de mercurio, de tal suerte que si le pongo a un paciente, yo estimo que tiene una presión intracraneana de 20 milímetros de mercurio, para que yo pueda tener una presión de perfusión cerebral de 60, tendría que dividir la TA media menos la PIC, que sea 20, 80 menos 20 sería 60. Necesito en ese paciente una TA media de 80, de ahí la importancia de tenerlos discretamente hipertensos. Bueno, cuando leemos estos protocolos, a mí en lo particular me da un poco de tristeza porque siento que estamos a años luz de los americanos. Pero en este estudio, que está publicado en el 2012 en el New England Journal, es un estudio que hacen en Sudamérica, es en adultos. Valdría la pena revisarlo y ver qué factores tomaron en cuenta, pero ellos no encontraron diferencia significativa entre una terapia dirigida por monitoreo de presión intracraneana y la dirigida por clínica y radiología. Con esto quiero decirles que la clínica sigue siendo la base en el manejo del paciente, ¿no? Entonces, el diámetro pupilar, datos de hipertensión, bradicardia, si tiene alguna postura el paciente, eso me va a indicar que tiene datos de hipertensión intracraneana. Y bueno, ¿qué otras cosas me pueden orientar a que el paciente puede hacer hipertensión intracraneana? Hay un estudio que dice que si una tomografía inicial me reporta un edema cerebral difuso, tengo un 75% de especificidad de que ese paciente pueda llegar a presentar hipertensión intracraneana. Hay una asociación directa entre hipertensión intracraneana y pobre respuesta neurológica e incluso muerte. Si yo tengo un monitoreo de PIC, tengo una variable pronóstica importante. Estos pacientes, hay estudios que dicen que tienen estancias prolongadas en terapia intensiva y también más días de ventilación mecánica, pero aquí en este estudio no sabemos si lo que midieron pacientes con hipertensión intracraneana, pero aquellos que tuvieron
estancias prolongadas cortas, seguramente fue porque esos pacientes presentaron defunción temprana, entonces no está especificado en este estudio. Los mejores resultados de estos pacientes pues se ven mostrados con menos mortalidad y secuelas. Es muy importante que el dispositivo que usemos para el monitoreo de presión intracraneana pues lo sepamos interpretar, porque cualquier intervención que hagamos va a ser en base a las variaciones que haga de presión intracraneana. Ojalá tuviéramos biomarcadores o imágenes que pudieran sustituir la presión intracraneana. Desafortunadamente no los hay, no hay como en la sepsis una PCR, una procalcitonina. Aquí forzosamente tendríamos que tener una PI, pero eso no nos detiene para poder cuidar al paciente y evitar que haga hipertensión intracraneana. El monitoreo neuroavanzado, esto, lo que ven aquí con estrellitas son las cosas nuevas que se añadieron a estas guías, a las guías 2019. Aquí ya nos sugieren hacer uso de monitoreo de oxígeno tisular cerebral. La concentración de oxígeno cerebral, el punto de corte mínimo es de 10 milímetros de mercurio. No hay suficiente evidencia, o sea que si lo hay disponible lo podemos usar, si no hay disponible no pasa nada. Lo que sí es que no se debe usar en pacientes con coagulopatías y que tengan sospecha de muerte encefálica. Nunca los he visto, pero dicen que así se ve. Entonces, este es un electrodo de Clark, así le llaman, se hace un trépano, hoy no tenemos neurocirujano, pero se hace un trépano como que se va a poner un catéter de ventriculostomía y se introduce a través de este dispositivo, y la parte final que tiene que llegar a la sustancia blanca en la parte frontal tiene un cátodo, un ánodo, están bañados en una sustancia rica de electrolitos y esto permite que haya una corriente electrónica y convierte la presión de oxígeno en un número. Se ve fácil, ¿no? Pero, la neuroimagen, bueno, lo que sí es un hecho es que en cuanto el paciente llega con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico debemos tomar una tomografía. Ahora, ¿cuándo la voy a repetir? Eso no hay un parámetro para decir a las 6 horas, a las 12, a las 24. Eso depende de si el paciente tiene deterioro neurológico o si tengo un monitoreo de presión intracraneana y presenta aumento de la presión y esta es sostenida, entonces tendría yo que repetir la tomografía. Pero lo que sí tengo que tomar es una tomografía al ingreso. Y hay algunas escalas de evaluación o scores. Este es el score de Rotterdam. Este tiene 4 parámetros. Evalúa las cisternas basales, la desviación de la línea media, lesión de la masa, una lesión de masa epidural y hemorragia intraventricular. Se le da una puntuación, se suman todos los puntos, al total se le suma más 1 y tenemos un score que va de 1 a 6. ¿Para qué me sirve? Para dar pronóstico de mortalidad. A menor score, mortalidad de 0, mayor score, una mortalidad de 61%. Y esta es la que todos conocemos, que es la clasificación de Marshall. También es una clasificación en relación a una tomografía de cráneo simple. Esta fue publicada en 1991 y tenemos 6 clasificaciones. La primera, que es prácticamente se ve normal. La segunda, las cisternas se observan. La línea media está central o hay una desviación menor a 5 milímetros. Pueden haber algún hematoma, pero este debe ser de menos de 25 centímetros cúbicos y pueden existir fragmentos pequeños intraóseos incrustados. A partir de donde nos debemos de preocupar es de la lesión difusa tipo 3 o el edema. Aquí ya hay cisternas comprimidas y ya hay lesión, hay desviación de la línea media todavía menor a 5 milímetros. Las lesiones todavía siguen siendo menores a 25 centímetros cúbicos. En la lesión difusa tipo 4 ya hay una desviación mayor a 5 milímetros de la línea media y las lesiones focalizadas o los hematomas ya son de más de 25 centímetros cúbicos. La lesión focal evacuada, no hay duda, se tiene que meter a quirófano, y la lesión focal no evacuada, esta es tan grande la lesión que ya no tiene sentido de meterla a quirófano porque le vamos a hacer más daño al paciente. Y dependiendo del tipo de clasificación es el pronóstico desfavorable que le da. Si vemos, pues es exponencial a partir de la lesión tipo 3, como el daño es severo. Y así es como las veríamos tomográficamente. ¿Cuándo voy a repetir una tomografía? Entonces, si le estoy dando a mi paciente todas las medidas que me dicen los protocolos y el paciente no mejora, entonces hay que
pienso que no hay mejoría neurológica, repito la tomografía. Si persiste con datos de hipertensión intracraneana, ya sea con evidencia de monitoreo o con clínica del paciente, y si no puedo hacer una evaluación neurológica porque tengo el paciente sedado, relajado y no puedo quitar o no puedo hacer una ventana neurológica, solicito tomografía. Es muy importante los umbrales que nos dan, los límites en números. El primero pues es la presión intracraneana no más de 20 milímetros de mercurio. Más de este valor sostenido por más de 5 minutos habla de que tengo que hacer alguna intervención en el paciente. La presión de perfusión cerebral, la mínima permitida es de 40, pero lo ideal es que tengamos de 50 a 60 milímetros de mercurio. El uso de terapia hiperosmolar, aquí, si se dan cuenta, todos hemos venido hablando de nivel 3 de recomendación. Esta es la primera en donde ya tenemos un nivel 2, o sea, ya hay un poquito más de sustento científico, y nos dice que los bolos de solución salina hipertónica, de hecho por eso lo marqué aquí con esta estrellita, a diferencia de las guías del 2012 que nos decían que podíamos administrarlos hasta una dosis de 10 mililitros por kilo, aquí ya nos recomiendan que sean dosis menores, de 2 a 5 mililitros por kilo en un lapso de 10 a 20 minutos. Ya con nivel 3 de recomendación se sugiere el uso de una infusión de solución salina hipertónica cuando el paciente ya tiene datos de hipertensión intracraneana, la dosis no se modifica, sigue siendo de 0.1 a 1 mililitro por kilo, y esto es dosis respuesta. Y finalmente, el uso de solución salina hipertónica al 23.4%. No hay disponible en México y no les puedo decir si la sustitución con la que tenemos del 17.7% se puede hacer. Yo creo que sí, pero para fines de esta guía no nos dicen la dosis por mililitros por kilo, entonces no sabría decirles a qué dosis la podríamos administrar. Pero los americanos tienen disponible ya en esa presentación la solución salina hipertónica al 23.4% cuando ya es una hipertensión refractaria al manejo, y la administran a 0.5 mililitros por kilo en una dosis máxima de 30 mililitros. La meta del sodio es de 160 miliequivalentes, y aquí es bien importante entender que no es a donde yo quiero llegar, sino significa que es mi límite. Yo puedo administrar la solución salina hipertónica al 3% el número de veces que el paciente lo requiera, siempre y cuando yo no me pase de 160 miliequivalentes por litro en un control de sodio sérico. Entonces puedo seguir teniendo 140 miliequivalentes en los controles y a lo mejor nada más le puse un polo y con eso la pupila mejoró, el paciente ya no tiene datos de hipertensión intracraneana, entonces con eso es suficiente. El punto del sodio es que está relacionado con que causa trombocitopenia y trombosis venosa profunda. No se conoce exactamente el mecanismo, pero por eso cuando vamos a administrar solución salina hipertónica tenemos que tener cuidado que el paciente tenga más de 100.000 plaquetas, que tenga un INR menor a 1.2 y que tenga un TTP que sea menor de 36. Entonces cuando el paciente no cumple esos criterios, ahí es cuando podemos usar manitol. Ahora, el uso de manitol aquí es como de, pues si no hay evidencia de que sea culpable, pues puede ser inocente, ¿no? O sea, no hay estudios de uso de manitol en pediatría, pero tampoco nos dicen que no lo podamos usar. Entonces, es una opción. Si el más seguro es la solución salina hipertónica, si no mejora el paciente con hipertónico al 3%, podemos hacer uso de manitol. En las guías previas, el límite en la terapia hiperosmolar era de un sodio hasta 360. En estas amplían un poquito y podemos usar usar terapia hiperosmolar con un límite superior de hasta 370 miliosmoles en la osmolaridad sérica. Y bueno, desde 1919 se empezaron a usar las soluciones hiperosmolares y en los 90 apareció la solución salina hipertónica. Y este es un cuadrito de forma rápida para ver cuáles son los beneficios de usar uno y otro. El manitol es muy bueno, pero deshidrata al paciente. Es una terapia diurética hiperosmolar y lo que yo pretendo es que mi paciente esté eubolémico, entonces se me puede hipotensar. En cambio, la solución salina hipertónica jala líquido de espacio intravascular, pero no aumenta la uresis. Entonces me va a mantener a mi paciente con tensiones arteriales más estables. El manitol reduce la viscosidad sanguínea, la hipertónica favorece el efecto reológico, el movimiento de los eritrocitos. Aquí hay vasoconstricción refleja mediada por viscosidad, aquí actúa con gradiente osmolar, restaura el potencial de reposo de membrana de la célula, entonces también ayuda en el funcionamiento de la célula neuronal.
restaura el volumen celular, entonces permite aumentar la presión arterial, estimula la liberación de péptido natriurético, inhibe la inflamación y mejora el gasto cardíaco. El mannitol, necesito tener una seguridad de osmolaridad sérica de 320 miliosmoles. Si es mayor, puedo producir necrosis tubular. Pero bueno, también la hipertónica tiene efectos secundarios, como un rebote de la presión intracraneana, esta que es muy importante, la mielinolisis pontina central, nos puede producir insuficiencia renal, hemorragia subaracnoidea y puede llegar a enmascarar una diabetes insípida. Entonces les decía, el límite de osmolaridad sérica aumenta, tiene otros usos, si el paciente presenta un síndrome perdedor de sal también lo puede usar, y el haber disminuido el bolo, la cantidad de bolo del uso de solución salina hipertónica fue basado en este estudio. Ellos se dieron cuenta que cuando administraban bolos de 10 mililitros por kilo, el sodio sérico podía subir hasta 7.000 equivalentes. La ventaja de una infusión de hipertónico es que va a permitir que haya menos intervenciones, es decir, mantiene la presión intracraneana más estable y evita que yo esté administrando bolos extras o que yo haga alguna otra terapia para disminuir la presión intracraneana. Esta no la tenemos disponible, ojalá algún día, ya vimos la indicación, pero es bien importante que cuando yo la vaya a administrar, el sodio sérico no esté más allá de 155.000 equivalentes. Y una dosis me baja la presión intracraneana a 10 milímetros de mercurio, entonces es muy buena, pero no la hay disponible. Debemos evitar cuando administramos terapia hiperosmolar con un hipertónico que el sodio se mantenga elevado por más de 72 horas arriba de estas cifras, porque tenemos mucho riesgo de trombosis venosa profunda y de trombocitopenia y sangrado. En cuanto a la analgesia, sedación y la relajación, la recomendación sigue siendo una recomendación muy baja. Lo que ellos sugieren de entrada es que una vez que llega mi paciente con traumatismo craneoencefálico, que aseguro la vía aérea y que empiece una infusión, lo lleve a la dosis tope necesaria para que el paciente esté cómodo y evitar que cuando haya picos de hipertensión intracraneana yo volee a mi paciente. Esto relacionado a que, sobre todo midazolam, todas las benzodiazepinas producen hipotensión. Entonces yo administro un bolo para bajar la presión intracraneana y lo que voy a hacer es bajar también la presión de perfusión por vasodilatación. Entonces, desde un principio que al paciente le empieza una infusión de sedación, esta debe ser a una dosis alta, de acuerdo a lo que el paciente requiera. Y la FDA no recomienda el uso de propofol en infusión porque tiene muchos efectos secundarios metabólicos. ¿Cuándo usar bloqueo neuromuscular? De entrada, en la secuencia rápida de intubación y en aquel paciente que tiene patología agregada pulmonar, ya sea que haya sufrido de traumatismo torácico, que tenga un SDRA severo, y que requiera ciertas especificaciones ventilatorias que no permita que el paciente esté cómodo con la ventilación, tengo que iniciarle una infusión de bloqueador neuromuscular. ¿Qué fármacos vamos a usar? Pues los que tenemos disponibles son las benzodiazepinas, el midazolam, y no todos los centros tenemos fentanil, pero este es muy bueno porque hace muy buena sinergia con el midazolam. Lo puse aquí a modo de controversia porque siempre nos han enseñado que ketamina aumenta la presión intracraneana. Ya hay estudios, este es uno que viene comentado en las guías, donde hacen una revisión sistemática que cuestiona esa contraindicación porque dicen, ok, me sube la presión sistémica y es lo que yo quiero, que aumente la presión sistémica, aumente la TA y por ende aumente la presión de perfusión. Pero bueno, habría que revisar este artículo. Y el etomidato, que es también un sedante, está indicado para pacientes con TCE, pero se sugiere una dosis únicamente en la intubación porque produce supresión adrenal. Bueno, el drenaje de líquido cefalorraquídeo también es una recomendación débil, nivel 3. Se debe de drenar a través de una ventriculostomía. Jamás se recomienda hacer una punción lumbar y por ahí hacer drenaje de líquido cefalorraquídeo. En la profilaxis de crisis convulsivas, las crisis convulsivas postraumáticas son las que yo tengo que evitar. ¿Cuáles son estas? Las que se presentan en los primeros 7 días postrauma. En las guías del 2012 decían que si el paciente cuando llegaba a una sala de urgencias nos refería el familiar o el paramédico que después del traumatismo había presentado una crisis convulsiva, a ese paciente se le iniciaba tratamiento anticomicial. Hoy ya no. Hoy sabemos que estos pacientes
los pacientes que tengan cualquiera de estos factores de riesgo, se debe iniciar terapia anticomicial desde que ingresan al hospital. La localización de la lesión, la contusión cerebral, un fragmento de hueso metal incrustado, la pérdida del estado de alerta, fracturas hundidas, déficit neurológico, severidad de la lesión, duración de la amnesia postraumática, hematoma epidural o subdural, lesión penetrante y niños muy pequeños que tienen un umbral de convulsiones muy bajo, hay que empezarles terapia anticomicial, o sea, a todos los del TCSB. Ahora, ¿quién es mejor, levetiracetam o DFH? A los que nos toca trabajar en dos instituciones, una con mucho recurso y otra con menos, pues en el Hospital Gómez Maza yo no tengo levetiracetam, en el pediátrico tenemos levetiracetam, entonces en estas guías ambas están al mismo nivel, lo que yo tenga disponible es lo que voy a usar. Si tengo ambos, sí se prefiere el levetiracetam porque tiene menos efectos secundarios tóxicos, pero no es, para que luego no estemos pensando, es que al niño le iría mejor si tuviéramos, no, están al mismo nivel. Ok, y en las guías previas les decía que hablábamos de hiperventilación, ahora se llama terapia ventilatoria. Importante, el paciente con TCE severo, escala de coma de Glasgow de 8 menos, se tiene que intubar sí o sí. ¿Por qué? Porque está en estado de coma y porque los reflejos de la vía aérea están deprimidos. No se sugiere hiperventilación severa profiláctica, es decir, lo voy a hiperventilar al paciente por si hace hipertensión intracraneana, no. Al paciente lo tengo que tener en normocapnia, de 35 a 45 milímetros de mercurio, el CO2 reportado por gasometría arterial. Y solamente si tengo evidencia, en este caso clínica, de que tiene datos de hipertensión intracraneana, entonces voy a hiperventilar al paciente. La primera vez que se hizo hiperventilación fue en 1970. ¿Y en qué está basada la hiperventilación? Dicen los modelos, porque de esto no se tiene evidencia, que después de un trauma hay hiperemia, hay vasodilatación, hay una respuesta inflamatoria y entonces al hiperventilar yo produzco vasoconstricción, de esta manera hay isquemia, hay hipoperfusión y disminuye la presión intracraneana. Pero esto es momentáneo, es como un puente en lo que hago otra intervención, porque yo no puedo mantener un cerebro en vasoconstricción con isquemia e hipoperfusión porque eso me va a generar más daño cerebral. Entonces la recomendación en una gasometría arterial es que el paciente con TCE severo tenga normocapnia. El control térmico, esto también ha estado en discusión, el nivel 2 de evidencia dice no hipotermia profiláctica, o sea, no porque llegue con TCE lo voy a enfriar, pero sí voy a enfriar al paciente que tenga datos de hipertensión intracraneana. Es muy complicado poder controlar la temperatura de un paciente porque hay dispositivos especiales para esto, o sea, no lo podemos hacer en nuestros hospitales poniéndole hielo, sábanas frías, eso no es controlado. Esto tiene que ser controlado a una hipotermia moderada de 32 a 33 grados y lo más interesante es el recalentamiento, porque para alcanzar la temperatura normal después de haberlo llevado a hipotermia, en 24 horas solo está permitido subir 1 grado centígrado. Entonces es muy complicado este tipo de terapia, pero es un nivel 3, o sea, tampoco es que si no lo hago al paciente le va a ir mal. Pero lo que sí no puedo permitir es que mi paciente tenga fiebre. Entonces, como parte de la respuesta inflamatoria y la respuesta del trauma, el paciente me va a hacer fiebre. Entonces yo tengo que procurar que el paciente esté en normotermia. ¿Por qué? Porque esto aumenta el metabolismo cerebral, la peroxidación lipídica, muerte celular y convulsiones. El problema con la hipotermia es esto, la bradicardia y la hipotensión. Si es lo que estoy evitando, pues el paciente con hipotermia va a estar hipotenso. Ahora, el uso de barbitúricos, a partir de esto son la segunda línea de tratamiento. Los americanos usan fenobarbital, nosotros no tenemos disponible SOIB, usamos tiopental, pero para que yo haga uso de tiopental tengo que tener un monitoreo invasivo hemodinámico estricto, porque el 90% de los pacientes que usan tiopental se hipotensan, entonces tiene que estar eubolémico y tenemos que tener disponible aminas. Y 80% de los pacientes que están con algún barbitúrico van a presentar episodios de hipotensión, unas caídas momentáneas que muchas veces ni siquiera requieran alguna intervención, pero debemos de tener las aminas disponibles. Y bueno, los efectos secundarios de los barbitúricos, la disminución del gasto cardíaco, baja el metabolismo a un metabolismo basal celular, produce vasodilatación, por ende hipotensión,
incrementa cortocircuitos pulmonares, disminuye la presión de perfusión cerebral y puede generar hipoxia. Entonces aquí precisamente cuando usamos las aminas. Y finalmente la cranectomía descompresiva, se sugiere este procedimiento en aquel paciente que yo ya hice una intervención médica y no hay mejoría, persiste con datos de hipertensión intracraneana. En estas guías sugieren que si de acuerdo a la escuela del neurocirujano y de acuerdo a la patología del paciente, si se puede hacer plastía de la dura madre sin remover el hueso, o sea, quitar el hueso, abrir la dura madre y volver a colocar el hueso encima, es la sugerencia de ellos, pero esto depende de la escuela y de la práctica del neurocirujano. Entonces, pues las cranectomías descompresivas son muy controversiales porque las indicaciones, decimos, el paciente tiene datos de hipertensión intracraneana, pues sí, pero a veces es más perjudicial hacerla porque es tanto el edema que al momento de descomprimir el cerebro se va a botar. Y entonces es un pleito eterno con los neurocirujanos porque yo quiero que lo meta y él me dice, es que si yo lo meto a la hora que yo descomprima se va a morir, va a ser muerte cerebral. Entonces, depende de la técnica quirúrgica de cada escuela, algunos hacen hemicranectomía, otros hacen bilateral, pero esto ya depende de cada escuela. La cranectomía descompresiva hay dos tipos. La que a nosotros nos interesa es la terapéutica, cuando el paciente tiene datos de hipertensión intracraneana, y esta es la incidental, aquel paciente que tiene una cirugía programada por un tumor intracraneal y que el neurocirujano cree que en las primeras 8 horas después de la cirugía puede hacer edema cerebral, deja una cranectomía descompresiva. ¿En qué momento se hace? Pues parece muy fácil, pero es cuando ya fallaron todas las medidas médicas y ya no hay nada que hacer y persiste con datos de hipertensión intracraneana, entonces ahí cuando se sugiere la cranectomía. Y bueno, la nutrición es bien importante. Antes, las guías previas nos decían que el paciente debía estar en ayuno 72 horas y después iniciar la nutrición. Ahora sabemos que el inicio temprano de la alimentación repercute en el paciente. Lo que sí no se recomienda es dietas inmunomoduladoras, que son dietas ricas en arginina, glutamina, omega 3, ácido ascórbico y selenio, porque entran a metabolismos que son diferentes a los normales y que van a generar más demandas metabólicas en un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué la nutrición temprana es importante? Porque el hecho de tener un traumatismo genera demandas metabólicas elevadas. Entonces es importante darle esos aportes calóricos al paciente de forma temprana. Lo único que estaría aquí, y no está en discusión, es la vía. La preferencia siempre va a ser la vía enteral, la vía fisiológica. A menos que tengamos una contraindicación, iniciaríamos nutrición parenteral. Y finalmente el uso de esteroides no está recomendado bajo ninguna circunstancia, solamente que el paciente tuviera daño del eje hipotálamo-hipófisis y que tuviéramos evidencia de ello, o que fuera un paciente que de forma crónica estuviera tomando esteroides, aunque llegue con un TCE severo, pues hay que mantener sus niveles de esteroides. Entonces, en insuficiencia adrenal también está indicado. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de esteroide? La más importante es que produce neumonías asociadas a la ventilación. Hay una prueba que se hizo, es una prueba muy pequeñita con 25 pacientes pediátricos, se aplicó dexametasona por 3 días, pero no hubo ningún cambio en la presión intracraneana ni en la mejoría neurológica del paciente, pero lo que sí hubo era supresión endógena de cortisol y aumentó el riesgo de neumonía. Entonces no usamos esteroide. Al final de estas guías es como escalar una montaña sin cumbre, o sea, no llegamos a nada. Siguen siendo recomendaciones débiles, siguen siendo los mismos temas que se trataron en el 2012, pero lo que sí nos queda como enseñanza es que hay vacíos. Entonces, muchos de nosotros no escribimos lo que vemos en nuestra práctica profesional. Con esto se genera el que vayamos llenando estos vacíos. Lo que no está escrito tenemos nosotros que empezarlo a estudiar en nuestros centros. Y bueno, les pasaron unas hojitas con los algoritmos, que es la segunda parte. Esto es breve, nada más les voy a presentar los algoritmos, pero también viene en la misma publicación. Y bueno, esta es la primera parte del algoritmo, esta es las medidas de primera línea. Entonces, estas guías están basadas en TCE severo, por lo tanto, es un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow de 8 o menos.
Cuando llega un paciente en esas condiciones, se tiene que intubar, se inicia sedación, analgesia en infusión y me lo llevo a una tomografía. De esto va a depender lo que voy a hacer con el paciente. Si tiene alguna lesión que sea quirúrgica, le hablo al neurocirujano, y si es posible colocar un catéter de medición de presión intracraneana, se coloca. Si no es quirúrgico en ese momento, continúo con mis medidas generales. Todo lo que vemos acá, el baseline here, son las medidas generales. Cuando hacemos una indicación, el mantener cabeza central a 30 grados, normoxémico, normocápnico, gasometrías con una presión parcial de oxígeno de 90 a 100, saturando mi paciente de 92 a 99%, una presión parcial de CO2 que vaya de 35 a 40 milímetros de mercurio. Colocar un catéter venoso central para medir presión venosa central, porque vamos a hacer terapia guiada por metas. En pediatría, a diferencia de adultos, no hay una presión venosa central establecida. Esto es dependiendo de la edad del paciente, de si tiene alguna patología de base, pero de acuerdo a estas guías, lo ideal en la presión venosa central es que se mantengan entre 4 y 8 milímetros de mercurio. Un catéter de presión invasiva arterial para tener una medición continua de tensión arterial media, y si es posible tener un monitoreo electroencefalográfico de forma continua, pues adelante. Inicio temprano de un anticomicial. Ya vimos que todos los pacientes con TCE severo tienen riesgo de hacer crisis convulsivas postraumáticas, y estar vigilando por clínica los datos de herniación, como la dilatación pupilar, la hipertensión, bradicardia o alguna postura de descerebración. Si eso llegara a ocurrir, hiperventilar a mi paciente, subir la FiO2, solicitar una nueva tomografía si fuera necesario, y si el paciente tuviera un drenaje de líquido cefalorraquídeo, abrirlo para disminuir la presión. Y el resto es de la ruta crítica, habla de mantener una presión intracraneana adecuada, que ya vimos que no tenemos monitoreo, pero podemos hacerlo por clínica. Y la primera medida es drenar líquido cefalorraquídeo si tengo un catéter de ventriculostomía. Si no, lo siguiente es administrar un bolo de solución hiperosmolar, la que tenga disponible y siempre y cuando el paciente cumpla criterios para ese tipo de solución. Bolos de analgesia o sedación, pero se supone que esta ya la debí de haber titulado desde que intubé al paciente. Uso de bloqueo neuromuscular si fuera necesario, y finalmente podemos repetir una segunda carga de hipertónico. Si tengo monitoreo de presión intracraneana y puedo calcular la presión de perfusión cerebral, esta, si es baja, tengo que mejorar la volemia de mi paciente pasando cargas de solución salina o hacer uso de aminas. Y pues este monitoreo de la presión parcial de oxígeno no lo tenemos disponible, pero si lo tuviéramos y está baja la presión parcial de oxígeno cerebral, aumentamos la FiO2 en el ventilador. Si a pesar de haber hecho todo esto, el paciente persiste con datos clínicos de hipertensión intracraneana, entonces vienen las medidas de segunda línea. Un paciente con refractariedad al tratamiento, vamos a repetir la tomografía. Eso es indicativo para repetir TAC. Si en la tomografía hay alguna lesión que se haya expandido con respecto a la previa o haya aumentado el edema cerebral y es candidato a cirugía, pues interconsultamos a nuestro neurocirujano. Si no hay evidencia de que sea quirúrgico, ahora usamos nuestras medidas de segunda línea. El uso de barbitúrico que tenemos disponible en México, que es el tiopental, pero siempre tener un catéter central porque sé que voy a usar aminas para mejorar la tensión arterial. El uso moderado de hipotermia, la hiperventilación, esta sí es una hiperventilación severa para llevar el CO2 arterial hasta 28 milímetros de mercurio, y el uso del hipertónico al 23.4% si lo tuviéramos disponible, y siempre al paciente bien monitoreado. ¿Qué pasa si no tengo monitoreo de presión intracraneana? Bueno, examen neurológico, pupila horaria, signos vitales, monitoreo de la TA media, de la tensión arterial invasiva, frecuencia cardíaca. Así lo hacemos todos en nuestros hospitales. Y repetir una tomografía, aquí sí, a las 48 horas y a los 5 o 7 días de la lesión. Entonces todo esto viene ahí en los algoritmos que les dimos, para que los tengan a la mano. No sé si tengan alguna duda, fue un poquito larga, pero traté de hacerlo lo más clara posible. Entonces, en conclusión, no hay cambios, pero sigue siendo la clínica la que nos guía en el manejo del traumatismo craneoencefálico. ¿Alguna duda? Sí, doctora.
felicitaciones por la plática, no se me hizo larga. Pero actualmente creo que tendremos que seguir haciendo la medicina enzimática encima del paciente porque híjole, me quedan muchas dudas a mí. Como dijera por ahí una verdad, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, tomografía. Yo vengo de aquí, 90 kilómetros, una hora, fracción en Villapuerto. No tengo tomógrafo, ¿qué le hago? Pero sí tiene tomógrafo. No sirve. Tiene 4 años que no le dan mantenimiento ni la red, ni lo piden y piden, ¿no? Si el aire apenas empezó. Por ejemplo, el interacetam, no lo tenemos. Pero se puede dar los valproatos si no se identificada la vía oral. Sí, porque pero el paciente pues Pero se sí, puede no conocer, había ¿no? ninguna Así diferencia es. entre Sí. difeniliratoína Ajá. y la lo meteracetona. que manejamos es lo único es la fenitoína. Sí, están al mismo nivel. Y Se creía antes que, incluso todavía me ha tocado con algunos colegas que indicamos FH y cambian a levetiracetam. Las guías son claras, están al mismo nivel, uno u otro. Sí, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que básico es edema cerebral. Estamos con la afectación. Tal vez no me quiero volver veterano, pero antiguamente te va el furosemide o tu manitol, porque no había otra cosa. Y aún seguimos usando en el hospital, por ejemplo en Villaflores, seguimos usando ya 38 años de estar en este negocio y seguimos. Cada día lo veo con más tristeza que no podemos seguir avanzando, aunque los gringos nos dan todas las pautas, pero más de insumos y todo eso. Pero por lo demás yo creo, doctora, felicidades, y cuando tengan un espacio reciban nuestros pacientes. Quería preguntar, se me hace un poquito más accesible, no sé, el uso de la diferencia arteriovenosa en el consumo de oxígeno, la medición de presión parcial de oxígeno en la arteria y la El vena. bulbo de la yugular. Ajá. Con la idea de tener parámetros como para... Ya hay escrito algo al respecto de qué hacer. No lo vi muy mencionado dentro de la plática, y a mí me parece que es mucho más aterrizable en nuestro medio el manejo de las diferencias parciales de oxígeno. No sé si en alguno de los dos hospitales estás llevándolo a cabo. No, de hecho esa es más práctica de los españoles, pero en estos días no hablan nada de la saturación del bulbo de la yugular, que sería como lo más fácil de colocar un catéter en la yugular y medir la saturación venosa. En realidad pues, el parámetro es de 50 a 75 milímetros de mercurio, es mucho más fácil, perdón, 50 a 75%, y es más fácil de poderla monitorear, pero ellos no la manejan y nosotros tampoco en los hospitales. Y si tenemos raíces españolas, ¿por qué razón Podríamos usarlo. no lo podemos utilizar? Porque incluso tengo entendido que ellos tienen hasta experiencia en pediatría. Sí, de hecho sí, el doctor López Gese es el que lo pone en su libro, pero ellos lo usan. Aquí el asunto sería que al final el catéter tendría que estar hacia arriba, entonces eso me disminuye el drenaje venoso cerebral, por eso muchas veces no colocamos catéteres, o cuando vemos un catéter que se nos va cefálico, en un paciente con TCE lo retiramos porque vamos a disminuir el drenaje venoso. Esa sería como la única consideración. En realidad no tengo ahorita, tenemos que buscar algún estudio con respecto al drenaje venoso cerebral, pero los españoles sí lo hacen. Y con respecto al monitoreo a través de la tomografía, pues serían alrededor de 2 o 3 tomografías, ¿no? Sí, así La es. radiación de las 2 o de las 3 tomografías
Claro, estamos hablando de un niño potencialmente grave, posibilidades altas de morir, ¿verdad? Ya la radiación sería secundaria. Pero sí, tanta tomografía, tan seguida, en menos de una semana, 3 tomografías, Sí, es mucho. ese impacto de radiación a mí se me hace muy potente, que se menciona en paralelo en otros estudios con respecto a la utilidad, aunque aquí el doctor se me va a morir, ¿verdad? Pero pues ya ven que nosotros acabamos de estrenar el resonador y ahorita pues tenemos la resonancia todavía servible, esperamos que dure algunos años. La posibilidad, haz de cuenta, de que a lo mejor el primer estudio va a ser una TAC, pero la secuenciación o el seguimiento fuera con su... El punto con las resonancias es que el paciente debe de entrar con la menor cantidad de dispositivos. Entonces, normalmente a las 48 horas de un traumatismo craneoencefálico el paciente todavía tiene aminas, todavía tiene infusiones, entonces no lo podemos meter así a un resonador. Quizás la del control de los 7 días podríamos meterlo, incluso ya tendríamos más cambios a nivel del tejido cerebral y no sé, aquí neurología será como más pronóstica para ver qué tanto daño quedó en esa. De hecho, es el estudio que se debe de hacer de seguimiento de resonancia magnética después del traumatismo craneoencefálico severo. Tal vez hasta un mes. De hecho, estos pacientes deben de llevar seguimiento, un seguimiento muy estricto, y decirles cómo reincorporarse poco a poco a hacer sus actividades, porque no es de que ya 5 días, 7 días, no, es un mes por lo menos de actividad de descanso, ¿no? Y posteriormente a este tiempo ya salió su resonancia magnética. De hecho, aquí en San Luis Potosí hay un grupo de médicos que se dedica ahorita a lo de traumatismo en niños. Después de lo que salió del futbolista La Momia, del que se metió todo vendado, ya está retirado, porque él tuvo secuelas de ese traumatismo que no se cuidó. Tuvo su traumatismo, volvió a entrar y... La parca. No, La Momia era de las 20, algo así. Entonces ahí empezaron a investigar todos protocolos en el mexicano, y ahí es donde se están llevando ahorita los estudios. Sí, la limitante sería esa, nada más el paciente que está con infusiones continuas, que tiene aminas y que eso no nos permite meterlo al resonador. Implica un riesgo quitarle todos esos fármacos. Y moverlo, ¿ves? Y moverlos. Lo prolongado del estudio, porque la tomografía pues es rápido, vamos afuera, y el resonador implica más tiempo. Pero moverlos de allá para acá. ¿Alguna otra duda? Una pregunta técnica. El manejo, pues ya sabemos que lo que más podemos hacer es tener su solución hipertónica y tratar de mantener. Yo sé que aquellos pacientes que están muy bien de riñón van a mantener sólido de 135, 140, 45, pero aquellos que empiezan a hacer sólido de 150, 155, la pregunta específica es: tengo una solución hipertónica, pero al final necesito mucho. Y empiezan a orar de una manera. Yo he notado que en algunas circunstancias, en varios hospitales, llega gente y dice: apaga el hipertónico y lo quita de nuevo. En cuanto a la experiencia que tienes, la pregunta sería: ¿cuál sería la forma ideal para poder disminuir la carga de hipertónico que estoy poniendo, o la puedo cortar de golpe y no tener ninguna complicación? No se puede cortar de golpe, hay que hacer descensos paulatinos. Por eso tengo que tener pacientes con un monitoreo también bioquímico. Voy a estar tomando sodio sérico cada 4 a 6 horas, acompañado de una química sanguínea, y entonces ir haciendo el comparativo. A lo mejor tengo un sodio alto y es un paciente con falla renal, pero no he tenido deterioro en la función renal, entonces no me preocupo. Mientras yo mantenga mi límite de sodio abajo de 160 y mi creatinina no se haya elevado y mi relación Bun-creatinina se siga manteniendo, puedo seguir teniendo la solución hipertónica. A lo mejor no la voy a tener a 1 mililitro por kilo, voy descendiendo a 0.8, a 0.5, y aquí es la clínica me va a dar la pauta en qué momento la voy a retirar, pero nunca la retiro de golpe. Voy haciendo descensos paulatinos en base a los controles de laboratorio y la clínica del paciente. No hay tampoco establecido cómo voy a hacer ese descenso, pero ninguna terapéutica se retira de forma
abrupta, a menos que eso me esté ocasionando daño en el paciente, pero en este caso por eso tengo un monitoreo. ¿Alguna otra duda? El tiempo máximo para usar la terapia hiperosmolar Es de 72 horas aproximadamente. Yo inicio una terapia hiperosmolar 24 horas, la más frecuente es la hipertónica al 3%. Si a las 24 horas yo veo una estabilización en la presión intracraniana, que ya mejoraron las pupilas, ya no me hizo datos de triada de Cushing, la mantengo 24 horas y empiezo descensos a las 48 o hasta las 72 horas. Y ¿cómo voy retirando? Por ejemplo, si yo hice todas estas medidas, intubé, sedé, relajé, terapia hiperosmolar en infusión, tiopental, no sé, hipotermia, voy a ir retirando primero el que puse al final. Entonces, si por ejemplo puse al final tiopental, es el primero que retiro y me voy para atrás con respecto al... retiro primero el último que puse. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues les agradezco su atención, provecho, disfruten la cena. Agradecemos mucho a la doctora Irainis por su excelente ponencia. Realmente hablar de este tema, pues en efecto es una controversia muy grande con todos los avances y retrocesos que se tienen, ¿no?, en la información. Pero pues hizo una muy buena recopilación de datos la doctora, pues le agradecemos mucho. Pues bueno, Pati. ¿Dónde está Pati? En esta ocasión ya teníamos programado nosotros anteriormente una entrega a una persona muy especial con una carrera muy simbólica en la pediatría chiapaneca, ¿no? Estamos hablando del doctor Germán Muench, que por situaciones de salud hace algunos ratitos tuvimos algunos problemillas para hacerle la entrega de este reconocimiento que de todo corazón le hacemos llegar por parte de la Asociación Mexicana de Pediatría y de la Asociación Chiapaneca de Pediatría. Doctor, nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros, nos da mucho gusto que se encuentre bien y que como siempre siga apoyando y estando al pie del cañón con todos nosotros. Que siga actualizándose, doctor, porque no es que la educación médica continúa hacia la pediatría. Así como la doctora Beltrán, que ha sido pionera en el ámbito de la infectología. La verdad es que, doctor, todos hemos aprendido de usted muchísimo durante las guardias y en estas sesiones y el estar junto a usted ha sido una gran enseñanza. Muchas felicidades, doctor, de todo corazón. Gracias, Pati. Palabras. Pues la verdad creo que no me siento, aparte de conmovido y sorprendido, no me esperaba esto en este momento. No vine para recibir esto. No le avisamos. Vine realmente por el tema que me interesaba. Escuchar a Irainis siempre es agradable escuchar sus temas. La verdad es que ya habemos aquí cuando menos 3 de la vieja guardia. Sandra, convivimos algunos años en el hospital, con Pereira pues también algún tiempo, y la pediatría que yo aprendí y que creo que ellos también aprendieron y la que ejercimos durante mucho tiempo, ya con mucho no es la misma a la que ahorita estamos viviendo. Realmente sorprendente y la gente que con mucho trabajo, porque la verdad cuesta mucho trabajo, tratarse de mantener en forma. Cuando echa uno cuenta atrás de qué ha ido ocurriendo
ocurriendo incluso en Chiapas. A veces era difícil, en los años previos a que llegara Sandra, encontrar a alguien con quien platicar de la pediatría, porque si uno, ellos piensan de modo diferente, y no quiero con esto ser peyorativo, pero así había ocurrido, o sea, era una realidad que había poca gente que tuviera esa pasión que ahora se palpa por la pediatría en algunos hospitales. Ahí me toca ver en todas las guardias a gente extraordinariamente apasionada por la pediatría, que yo hubiera querido haber tenido a 2 o 3 de ellos en aquellos entonces para poder platicar y mantenerme más en forma. Costó muchísimo trabajo. A lo largo de los años he tratado de llevar diplomados de diferentes cosas e irme tratando de mantener a la altura. Obviamente que no es lo mismo tener 67 años que tener 35, 40 años o menos como ustedes. Y yo lo único que quisiera comentarles en este pequeño rato que tengo es que no se olviden de eso, no se olviden de mantenerse en forma, no se olviden de luchar y recordar esa pasión por la pediatría, tener a un niño cada día al lado y poderlo sacar adelante es un verdadero placer. Es una de las, hay pocas gentes que tengan una profesión que pueda brindar esa satisfacción como lo es en especial, incluso dentro de la medicina, la pediatría. Yo les pido que ojalá, y de los que estamos acá, este mensaje que pueda ayudar en este momento es decirles: peleen por mantenerse en forma, peleen por estar siempre a la vanguardia de la pediatría. No se trata de ser genios de la pediatría, sino que se trata de ser honestos con ustedes mismos, de decir: estoy tratando de ser cada vez mejor en esto. ¿Sí? Y con ello no tengo más que decirles, y muchas gracias por esto. Muy amables. Pues a mí me gustaría que le damos un aplauso a la doctora Beltrán por su muy merecida medalla. Por estar esta noche aquí presentes. En efecto, como la doctora Iraíz lo dijo, es una noche muy especial. Y no porque también se me cumpla.